sentado o sentada aquí uno de los fenómenos editoriales, no voy a decir de la temporada, les voy a decir de hecho de los últimos prácticamente 5 o 6 años. Probablemente muchos de ustedes conocen, no sé si a través de sus hijos o porque han leído algún libro de Joanna Marcus, pero como les digo, tenía muchas ganas de entablar con ella y establecer con ella esta conversación, porque ella es una autora joven, es de esas personas que todavía puede confirmar o puede confesar su edad, 25 años, pero que sin embargo ha revolucionado absolutamente el mercado editorial. Según un informe de la consultora Nielsen, en el año 2024, y ahora Joanna me corregirá si no es así, se convirtió en la escritora en lengua española más vendida en América Latina. Ella tiene nada menos que 9 novelas, empezó a darle a la tecla con 11 años y ha continuado haciéndolo hasta ahora. Y como les digo, las colas para que firme un ejemplar de alguna de sus novelas son comparables, y de verdad que no les estoy exagerando, a las que forma el director de este programa cuando vamos por ahí o cuando firma en algún establecimiento Federico Jiménez Los Santos. Lo hizo recientemente y hace un mes además acudió como ponente a un congreso del que aquí nos gusta mucho hablar, que es el Santander Women Now, esa congregación de mujeres que tienen algo que aportar a la sociedad y que se reúnen en Madrid precisamente para hacerlo. Bueno, Joanna, me encanta tenerte aquí sentada y además me encanta ver que eres una mujer ya que se ha disociado, se ha separado de esa niña que conocimos hace unos años cuando empezaste en esto de la literatura. Bienvenida y abrumada, me imagino. Y tan bienvenida, menuda presentación me has hecho, ahora tengo que estar a la altura. Bueno, estás a la altura desde el momento que has vendido 1 millón de ejemplares de tus novelas. 1 millón de ejemplares, sí. Que se dice pronto. Sí. Eso te iba a decir, son muchos ceros de repente. Sí, has estado por encima de Pérez Reverte, de Posteguillo, que son grandísimos autores, sí, y que también tienen además un público muy concreto, muy definido. Sí. ¿Tú vas enfocada a algún público especial, al público juvenil? ¿Crees en eso de la literatura juvenil, Joanna? Creo en ello, creo que es muy útil tener etiquetas en el mundo del arte porque al final nos ayuda a definirnos un poco, pero a la vez como escritora prefiero no definirme en una categoría en concreto. Creo que escribo sobre mis propias vivencias y al final por mi edad pues están catalogadas como juveniles, pero mi objetivo no es escribir para alguien joven, es escribir sobre mis vivencias, de mis emociones, del momento vital que estoy viviendo en cada momento, ¿no? Hace poco fue el momento universitario, justo antes fue el momento de pasar de instituto a universidad, de muchísima libertad para elegir lo que quiero hacer, pero a la vez muchísimo miedo porque no me conozco a mí misma. Todas estas cositas las voy reflejando y quien se sienta identificado o quiera reconectar con ese momento en el que paso por ello, pues va a leer mis libros y espero que les guste mucho. Escribir es un don. En tu caso, además, adquirido. Mucha gente aprende a escribir y yo me imagino que además con el paso de los años te irás perfeccionando de alguna manera o irás investigando para intentar hacerlo mejor, aún haciéndolo ya muy bien. Yo he de decir que me he asomado a la literatura de Joanna y que está muy por encima de autores que ahora mismo están considerados como muy buenos autores. ¿Cómo empieza esto? ¿En qué momento de tu vida hace clic ese cerebro? De niña, porque tenías 11 años. Tenía 11 añitos. Creo que empezó un poquito antes, creo que empezó a los 9, porque tenía dislexia pero todavía no estaba diagnosticada. Entonces me acuerdo que tenía muchísimas dificultades para leer porque normalmente asociaba la lectura a leer delante de toda mi clase en voz alta, no sabía distinguir los números y me acuerdo que tenía un juego con mis padres que era inventarnos palabras, utilizar palabras muy extrañas para que yo aprendiera a decirlas en voz alta, rollo cachivache, agaporni, todas estas cositas muy extrañas que dices no me sirven de nada pero me ayudan a aprender a vocalizar, a hablar en público, a distinguir una letra de la otra. Y poquito a poco me recomendaron leer media hora al día. Me acuerdo que al principio pues no lo disfrutaba nada, sinceramente, pero poco a poco fui accediendo a ese mundillo de novela juvenil. Mira, precisamente decía que no me gustaban las etiquetas, pero al final son útiles, en el que me sentía identificada con los personajes y sentía que no me estaban infantilizando como lectora, porque muchas veces sentía que los libros que me daban me hablaban como si yo no tuviera capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Y al final tenía 9 o 10 años, era muy pequeñita, pero había una parte de mí que ya sentía que necesitaba
necesitaba algo más, que necesitaba una trama más allá de esto está bien, esto está mal. Empecé con Harry Potter, con Laura Gallego, con todas estas novelas juveniles que me encantaban y hubo un momento en el que me quedé ya sin libros en casa por leer. Accedí a la biblioteca de mi pueblo, que es un pueblo muy pequeñito de Mallorca, entonces solo había Agatha Christie, básicamente. Bueno, que no me está encanta. nada mal. No, me encantó, pero claro, llega un punto en el que ya necesitas cambiar un poco de registro. Sí. Y intentaba como invertir mis ahorros en comprar libros, pero no daba de sí. Y entonces encontré Wattpad, que es una plataforma online, está hecha para escribir, para leer, es accesible para todos los públicos, para cualquier país, cualquier idioma. Y ahí empecé a leer, vi que las chicas que escribían tenían mi edad y me animé a hacerlo yo también. Dije, ¿por qué no? ¿Y qué empezaste escribiendo? ¿Relatos sobre qué? Escribía sobre tantas cosas, creo que ni siquiera los consideraría libros, eran historias cortas pues de cosas que me pasaban en mi día a día, todas eran chicas que estaban exactamente en mi edad, que vivían cosas parecidas a mí, que iban al instituto, a la escuela o donde fuera y no sé, yo me veía reflejada en ellas y sentía que era una forma de liberar unos sentimientos que de otra manera siempre se quedaban dentro de mí. ¿Cómo funciona esta plataforma, este Wattpad? ¿Tú escribes libremente y se lee libremente? Sí, o sea, es totalmente gratuito, puedes acceder desde cualquier lugar del mundo, no sé, es muy accesible, es muy fácil crear comunidad, porque tú entras en una historia y puedes dejar un comentario en cada frase o en cada párrafo. Entonces, claro, cuando estás leyendo y ves que alguien está pasando por la misma cantidad de emociones que tú, terminas haciéndote su amigo. Pero ese tuvo su parte negativa, ¿no? También en tu historia. Sí, a ver, al final Internet es un arma de doble filo, Totalmente. te da un altavoz muy grande, pero dentro de ese altavoz no todo el mundo te va a apoyar, no todo el mundo te va a dar comentarios positivos, también habrá críticas, hay gente que expresa esas críticas de una forma súper positiva y aunque sea una crítica mala, pues al final te está aportando algo como escritora y luego hay otras críticas que no están hechas para aportarte nada, simplemente pues para que te sientas mal y eso al principio admito que me costaba mucho lidiar con ello, que las leía y me preguntaba a mí misma, pero ¿yo qué he hecho para merecer este comentario? Como que me culpaba mucho a mí misma. Pero luego con el tiempo creo que vas sacando un poco el callo, ¿no? Y vas aprendiendo a poner una barrera entre lo que te dicen los demás y tu opinión propia. Y a partir de ahí pues vas deliberando esto tiene que afectarme, esto tengo que tenerlo en cuenta o es mejor tener este otro comentario en cuenta. ¿Por ti misma? ¿O alguien tenías a tu Por mí alrededor misma. que te decía, las críticas, ya te lo digo desde la edad que te doblo, siempre van a doler, es así, no tienes por qué además separar el polvo del grano y vas a ser siempre objetivo de las críticas y en tu caso además tenían mucho que ver con tus compañeros, ¿no? Sí. Tú has contado una historia de bullying, de acoso en la clase, precisamente además por haber plasmado tus emociones no voy a decir en un papel, en un teclado, ¿no? En un papel figurado. ¿Y eso que te ayudó o todo lo contrario? ¿Te hizo en algún momento venirte abajo y decir voy a dejar esto? Creo que hubo una parte de mí que se sintió muy intimidada, porque para mí escribir era un lugar seguro, era una forma de desahogo, era como el único lugar en el mundo en el que podía ser yo misma sin que nadie me juzgara. O si alguien me juzgaba, como no lo conocía, pues no me llegaba tan adentro, no conectaba tanto con mis emociones. Y en el momento en el que empecé a hacerme un poquito viral, que en ese momento te aseguro que no era lo mismo que ahora, o sea, lo que ahora serían 10 millones de visitas, en ese momento eran 100.000, la gente empezó a llegar a mí. Ya. Bueno, tengo ya los estándares un poco distorsionados, perdón. Pero puedes. No, totalmente. Y me acuerdo que la gente empezó, o sea, los lectores a llegar a mi perfil personal, que no tenía otro. O sea, jamás me planteé escribir de manera profesional. Y claro, la gente que iba a clase conmigo empezó a ver esos comentarios y se enteraron de que escribía, porque era una especie de secreto que nunca pretendí que fuera un secreto, simplemente no lo hablaba con nadie, que empezó a extenderse. Y claro, en un lugar pequeño, además en una fase tan complicada como es la adolescencia, en la que hay unos estándares muy concretos de cómo tienes que ser y cómo no, cuando te sales de ese rebaño, pues destacar ahí siempre va a tener consecuencias negativas, aunque también las haya positivas. Y a eso mí que me pasó destacabas eso. para muy bien. Bueno, para ellos no. Creo que hay un punto en el mundo del arte que cuando lo estás intentando, todo el mundo se permite reírse de ti, todo el mundo se permite como juzgar un poco ese intento de nunca va a llegar a nada. Y luego cuando llegas son los mismos que te dicen enhorabuena, siempre creí en ti. ¿Te ha pasado? Me ha pasado muchísimo con esas mismas personas, de hecho, que bueno, ahora como también te vas haciendo mayor, dices, bueno, pues éramos unos niños, no pasa nada, pero también lo ves en perspectiva y dices, pues qué injusto
que alguien que está intentando dedicarse a lo que le gusta, que al final es lo que estamos intentando todos, simplemente por estar en el mundo del arte y por exponerse, te dé derecho, o creas que te dé derecho, mejor dicho, a reírte de ella. Y claro, en clase siempre había algún comentario, cuando hablábamos de literatura, cuando hablábamos de libros, todo el mundo se giraba y me miraba por los pasillos, ¿sabes? Tampoco era una cosa muy agresiva, pero es verdad que era muy desagradable y a mí me hizo sentirme muy insegura, porque ya era consciente que cualquier cosa que publicara iba a extenderse entre la gente que conocía. Y estuve 2 años sin escribir de manera pública, hasta que volví, fue precisamente con Ethereum Sempiterno, con estos libros que acabo de sacar, y me acuerdo de ese momento de volver a publicar y ver a esa gente que había estado esperando por mí, esas personitas tan majas, y dije, ¿por qué me he dejado llevar tanto por las cosas negativas cuando tú has estado aquí todo este tiempo? ¿Tus padres cómo reaccionan al saber que tienen en casa una escritora que además va a ser una de las grandes escritoras del futuro? Que a mis padres no les doy detalles de las firmas para que no se preocupen. ¿Y se leen las novelas? Mi madre, es que creo que ellos no quieren ver tanto esa parte de mí, ¿no? Quieren seguir viendo como pues a la estudiante de psicología tan maja ella. A ver, que Joana aborda el tema sexual, aborda el tema de las drogas y como ella ha dicho, tiene 25 años, hay un repertorio de vivencias que tú has, por supuesto, vivido, pero que tienes que plasmar de alguna forma en esos relatos. Es que es esa concepción errónea de que los jóvenes no han vivido lo suficiente como para escribir buenas historias, y creo que no es así. Creo que todos los momentos vitales tienen su historia que contar y su mensaje que aportar. Entonces, claro, yo escribía sobre eso, y me acuerdo cuando se lo conté a mis padres, ya fue cuando me ofrecieron mi primer contrato, porque yo tampoco les decía lo que estaba pasando en el instituto para que no se preocuparan. Entonces me llegó el primer contrato, que fue de Penguin, y recuerdo pasárselo porque era menor de edad, tenían que ayudarme a firmar, si no, no podía acceder a ello. Y no entendieron muy bien lo que estaba pasando y creo que siguen sin entenderlo del todo. Pero con susto, es decir, ¿están asustados de que estés viviendo tan deprisa? Aunque tampoco estás viviendo tan deprisa. Si pensamos en escritores, pues yo que sé, este año que fallecía Mario Vargas Llosa, empieza a escribir siendo un chaval también, claro, ¿verdad? todos empezamos en algún momento. No hay en ese sentido nada que decir, pero ellos entiendo que puedan estar abrumados, ¿no?, con todo lo que está pasando. Sí, o sea, yo entiendo que hay una parte de que al final son mis padres y quieren lo mejor para mí, se preocupan mucho de si esto es demasiado para mí sola, o sea, como si puedo sostenerlo, si me lo estoy pasando bien, si estoy disfrutando a pesar de la cantidad de trabajo, de los viajes, de la batería social, que la tengo bajita, las cosas como son, en las firmas. ¿Qué es la batería social? La batería social es un concepto... lenguaje que utilizáis que me encanta. Es un lenguaje maravilloso. Y que tú introduces además en esos libros. Totalmente. Sí. La batería social es el concepto que utilizamos para hablar de lo extrovertido que eres, ¿no?, de cara al mundo. Ese momento en el que empiezas a cansarte de socializar porque eres una persona un poquito más introvertida, entonces la batería social se va agotando. Y no sé, creo que lo resume tan bien. Sí. Y es verdad que ellos, o sea, mis padres sí que se preocupan, pero a la vez me gusta mucho que confían mucho en mí. Y creo que me ven una persona lo suficientemente seria como para yo misma decir, vale, este es mi límite, ahora necesito un descanso, necesito parar un poquito, echar la vista atrás, escribir nuevos libros y luego ya seguir con las giras o seguir con la promo y todas esas cosas. ¿Cuál es tu rutina de escritura? Porque ahora te dedicas a estudiar psicología, estás a punto de terminar la carrera. Sí, ¿Eso es que te queda nada? Me quedan prácticas, que no me da tiempo. O sea, si tuviera tiempo de hacer las prácticas ya tendría la carrera. ¿En clínica? Me quería especializar en criminología. Ah, bueno, muy bien. Bueno, en forense. No, y además tienes ahí, te has leído todo Agatha Christie, ya tienes... Por supuesto. Es que al final de algún lado he sacado las ideas. Sí, porque todavía no te ha dado por ahí, ¿no? Esbozas en tus novelas temas relacionados con lo truculento, pero todavía no te has metido en la novela negra y no sé si piensas hacerlo. Pues me gustaría en algún momento, aunque creo que no va a ser en un futuro inmediato. Creo que ahora estoy tan cómoda en el romance mezclado con fantasía o ciencia ficción, o incluso contemporáneo, y todo lo que acarrea un romance, porque es un tema muy complejo. Aunque siempre hablemos de él con mucha ligereza, el amor es uno de los temas principales, o sea, es una de las asignaturas pendientes de la humanidad. Es el gran tema de la literatura. El gran tema de nuestras vidas también. Todo se rige en amor, o sea, en las relaciones que estableces con otras personas. Y creo que me fascina tanto ese tema que todavía no quiero salir de ahí. No quieres terminar con la novela romántica, y es verdad que gusta mucho, es que es uno de los, pues yo qué sé, Corín Tellado, ¿no? También podemos hablar de un clásico que se dedicó a este tipo de literatura. Entonces tú te levantas, escribes, o te levantas, estudias, o simplemente eres una escritora fugaz que vas intentando rellenar hojas según los minutos que tengas a lo largo del día. Depende de tantas cosas, y intento respetar mucho el cómo de inspirada estoy ese día.
porque creo que cuando escribes algo sin ilusión, solo porque estás obligada a llegar a una fecha, se te nota. Y tú lo notas y el lector lo nota, entonces prefiero, si un día no tengo nada de inspiración, no escribir nada, pero al día siguiente, porque estoy inspirada, empezar a escribir muchísimo y tirarme muchas horas, a veces más de la cuenta, de las que debería, y de repente parar porque me doy cuenta de que ni siquiera he ido al baño, ni siquiera he comido y cositas así. Soy muy inconstante, pero es verdad que ahora tengo más tiempo porque ya no tengo que estudiar, o sea, ya he terminado la fase de exámenes. Es compatibilizado, claro. Exacto, he tenido que estar mucho tiempo compatibilizando los viajes a Latinoamérica en los que pues el equipo igual estaba pasándoselo genial en el minibar del avión y yo estaba pues con mis apuntes repasando porque sabía que a la vuelta tenía un examen esperándome, pero eso por suerte ya pasó y ahora me puedo centrar en los libros, que es un arma de doble filo también, porque como no tengo un límite de tiempo me puedo tirar muchas más horas de las que debería. Porque no vives sometida a esa tiranía de las editoriales, de los contratos, de los plazos, o sí, o ya estás metida en ese mundo del escritor. Es que no te queda más remedio que entrar un poco en la rueda, pero la verdad es que tengo mucha suerte con mi equipo porque siempre están muy abiertos a escuchar exactamente los tiempos que yo necesito, qué novela me apetece escribir ahora, porque normalmente las saco de Wattpad, de las que todavía están online, las reescribo y las lanzo al mercado. O sea, que tienes ahí una biblioteca personal o un 24 archivo libros personal. hay. O sea, tienes 24 y ya han visto la luz 9. Y cuando ojeas... No sé si se puede decir ojear cuando estamos hablando de temas relacionados con ordenadas, que también es una palabra muy... Tenemos que hacer un diccionario. ¿Has visto? Como el que empleáis, que a mí me encanta además cómo hacéis ese uso del lenguaje mezclando idiomas. Ahora se habla de lo de no usar el inglés. A mí me parece que es fascinante. Es que hay palabras que resumen también los conceptos. Absolutamente, me parecen muy divertidas. Cuando repasas esa literatura que has creado, ¿qué sientes? ¿Piensas, uy, esto está muy bien o esto necesita mejorar o no progresa adecuadamente? A ver, es como abrir tu diario de hace 10 años. Verás de todo. Y hay cosas de las que te sientes muy orgullosa y hay momentos muy curiosos en los que conectas mucho contigo misma y te das cuenta de que has cambiado, pero a la vez no has cambiado tanto como pensabas, porque estás leyendo una escena que no recuerdas, por el motivo que sea, y dices, ahora me gustaría que este personaje dijera exactamente esto. ¿Y qué hace el personaje? Decir exactamente eso. Amplías un poco ese Claro, me gusta universo. ampliar, me gusta también coger todos esos conceptos que cuando era más pequeñita no terminaba de entender, aunque los estuviera sintiendo, y profundizar más en ellos, conectar más con esos personajes que en el fondo eran solo como un borrador de lo que son ahora. ¿Y qué lees tú ahora mismo? O si tienes tiempo para leer, ¿qué es lo que es? ¿Por qué te decantas? ¿Por qué tipo de literatura? ¿Por qué autores? Tienes a lo mejor temporadas, ¿no? Lo que se me ha dado temporadas por el boom de la novela hispanoamericana, otras veces por la americana. ¿Cómo te desenvuelves tú con esa literatura que hacen otros? Tengo que decir que voy muy poco a la moda, o sea, estoy muy poco pendiente de los libros que van saliendo, aunque claro, cuando son de amigos o personas que conoces estás más pendiente, y me gusta mucho separarme de lo que escribo. Antes consumía muchísima literatura romántica, juvenil, pero ahora siento que la relaciono tanto con mi trabajo que necesito que esa parte de ocio esté separada de la parte de trabajo. Sí, por si acaso te influye. Exacto, es por si me influye, también para desconectar un poco de esos mundos que al final todos son muy parecidos cuando estás en un mismo género, todos tenemos nuestros tópicos y nuestros estereotipos y los ves en otros libros, o sea, ves tus propios estereotipos, entonces necesito desconectar de eso y ahora estoy en fase de thriller, por ejemplo. ¿Y qué estás leyendo? Pues me leí hace poco, o sea, creo que lo terminé, sí, ayer, Las chicas de McLean. Me gustó mucho, la verdad, o sea, me sorprendió, es una narrativa muy diferente, me gusta ir descubriendo autores que igual no les daría una oportunidad porque no los conoce ninguno de mis amigos, entonces no nos lo podemos recomendar, pero de repente ves la portada, ves la sinopsis y dices, pues le voy a dar una oportunidad y lo voy a recomendar yo. ¿Y crees realmente que la gente de ahora no lee? Que están tan pensando, la gente de ahora me refiero a la gente más joven, que están tan pendientes de los teléfonos móviles, de las redes sociales. Es verdad que pasear en metro es desolador. Todo el mundo va con el móvil, vamos, yo incluso me incluiría en muchas ocasiones. No tienes el libro y ni siquiera tienes el Kindle. ¿Tú crees que se puede generalizar esa frase de que los chavales no leen? No estoy nada de acuerdo, la verdad. O sea, creo que solo hace falta ver las estadísticas del mundo literario juvenil para saber que los jóvenes leen de sobra. Lo que pasa es que leen lo que les gusta. Entonces, claro, cuando no leen lo que se les impone, por así decirlo, que no todo el mundo lo hace, pero es verdad que es como una base social que a los jóvenes se les tiene que decir cómo pensar, qué tienen que hacer, qué libro es más elevado y qué libro es literatura barata, cositas así, que dices, bueno, pues igual
igual deberíamos pararnos, preguntarles cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus inseguridades, por qué se ven reflejados en estos personajes, e igual nos sorprenderíamos todos. Creo que los libros juveniles tienen mucho más que ofrecer de lo que pensamos cuando no los consumimos. Y claro, la gente joven lee muchas veces en el móvil porque es más práctico, pero leen de sobra. Incluso si te paras a pensarlo, hace unos años, aunque no se utilizaran los móviles, todo el mundo iba leyendo el periódico, un libro. Tampoco había interacción social, tampoco había ese momento de ponerte a hablar con un desconocido. Lo que pasa es que ha cambiado el formato. A mí me gusta mucho ver la vida a través de vuestros ojos, y lo intento hacer a través de los ojos de mis hijos. Claro. Y es verdad que en alguna ocasión que intento pasarles películas en blanco y negro, les cuesta muchísimo al principio. No entienden muy bien ese universo en el que todo es oscuro y en el que todo tiene 3 colores, ¿no? Y por esa razón me interesa mucho tu punto de vista literario en ese sentido, sí, ¿no? El poder entender que a lo mejor lo que interesa ahora no tiene nada que ver con lo que le pudo interesar a una persona hace 50 años. Joana, estaría hablando contigo toda la mañana porque de verdad que te felicito y felicito a tus padres porque han educado muy bien a lo esta contentos mujer que se van a poner, ya verás. Que empezó, como hemos dicho, con 13 años a escribir, que ya tiene 9 novelas en el mercado, que en el año 2004, lo hemos dicho al principio, según la consultora Nielsen, se convirtió en la autora más leída en América Latina y que tiene 1 millón de ejemplares de sus novelas en el mercado. O sea, tela marinera. Las cifras hablan por sí solas, pero cuando habla ella, la verdad es que se nos ilumina la mirada y sobre todo se me abre un universo de esperanza, de que los jóvenes sí que quieren leer, que leen tus obras y que tú estás a la cabeza de todos ellos. Bienvenida, esta es tu casa y cuando quieras, a la próxima. ¿Qué estás preparando ahora? Ahora estoy preparando mis vacaciones completamente. ¿Qué te parece? Por no estás escribiendo, no estás dándole Estoy ahí. Siempre escribiendo, pero soy tan inconstante que prefiero no decirte nada porque seguramente cambio de idea. En eso ya me demuestras que eres una escritora como los demás. ¿Has visto? Nunca sueltan prenda. Muchísimas gracias a Joana Marcús. Es la mañana. Es radio.